Tu aplicación móvil acaba de hacerse viral y tienes un montón de nuevos usuarios que inundan tus servidores con miles de millones de paquetes de datos. ¿Cómo puedes almacenar esta avalancha de datos de sensores? ¿Hay alguna forma de aportar algún valor con análisis estadístico? Se puede hacer todo esto sin salirse del presupuesto y con una base de datos bien ajustada que no dispare el precio del soporte del widget. La base de datos de series temporales, o Time Series Database (TSDB), está diseñada para gestionar estos flujos interminables y es una de las tendencias actuales más notables en tecnologías de bases de datos. Una base de datos de series temporales es una base de datos optimizada para datos de series temporales. Pero, ¿qué significa todo esto? Bueno, los datos de series temporales son simplemente mediciones o eventos que se rastrean, supervisan, reducen la muestra y agregan a lo largo del tiempo. Puede tratarse de métricas de servidor, supervisión de rendimiento de aplicaciones, datos de red, datos de sensores, eventos, clics, operaciones en un mercado y muchos otros tipos de datos analíticos. ¿Por qué una Time Series Database es tan rápida? La eficiencia de una Time Series Database no es casual. Está pensada para trabajar con una estructura matemática muy específica, datos indexados por tiempo. En vez de usar claves únicas, como en una base relacional, una Time Series Database indexa directamente por timestamp. Esto permite hacer consultas por rango de tiempo, con una sola operación secuencial en memoria o disco. Además, muchas Time Series Database aplican compresión por delta de tiempo o delta de valor, es decir, almacenan solo las diferencias entre registros, lo que reduce el tamaño y mejora la velocidad de la lectura. Internamente, muchas usan estructuras como árboles B más optimizados para escrituras rápidas o almacenan los datos en orden de tiempo, lo que evita costosos reordenamientos. Gracias a esto, una Time Series Database puede responder a una consulta del tipo ¿cuál fue la media de temperatura en los últimos 5 minutos? Con una rapidez extrema, incluso en millones de registros. Para crear un Time Series Database tenemos que tener en claro cuál es el intervalo de tiempo, los parámetros de los datos, C más C, una serie de tiempo, el tipo de datos, cuánto tiempo lo vamos a almacenar, entre muchas otras cosas. Teniendo en cuenta esto, podemos determinar la mejor forma de estructurar el Time Series Database, puesto que se puede utilizar SQL o no SQL. Un Time Series Database puede construirse sobre una base de SQL, como en este ejemplo Timescale CPD, que se basa en PostgreSQL, pero incorpora herramientas de bases de datos no SQL. El principal inconveniente de utilizar SQL para series temporales es que no está optimizado para manejar grandes volúmenes de datos a la alta velocidad que requieren de inserción y análisis. Las bases de datos relacionales pueden volverse ineficientes en escenarios donde se requieren consultas rápidas, por ejemplo, en el Forex. SQL. La forma más eficiente de crear un Time Series Database es utilizando bases de datos no SQL como Apache, HBase o MapRDB. Las principales ventajas son que tienen una mayor capacidad de almacenamiento y velocidad de procesamiento. Las filas pueden tener múltiples valores, lo que permite registrar varios datos en el mismo intervalo del tiempo. Tiene una estructura orientada a columnas, lo que optimiza el acceso a datos más recientes. Tiene una escalabilidad horizontal, lo que facilita que se puedan utilizar clústeres de servidores. Tiene un procesamiento paralelo y tiene compatibilidad con los blobs, que es Binary Large Objects, que permite almacenar grandes volúmenes de datos en un solo objeto binario, y esto proporciona un almacenamiento más económico. En el libro de Time Series Databases New Ways to Store and Access Data, Tonin y Friedman explican dos distintos tipos de almacenamientos y estructuras para Time Series Databases. La primera es NoSQL con White Tables. Como se puede observar en la figura extraída del libro, este modelo de almacenamiento es relativamente sencillo. En una misma fila se almacenan múltiples datos y diferentes muestras. Estos pueden ser distintos sensores o un sensor que manda múltiples registros en un mismo intervalo del tiempo. El segundo método es NoSQL híbrido, que combina tanto white tables como blobs.
En este caso, todos los datos llegan y después de que pasa el intervalo de tiempo son comprimidos en blobs, lo que mejora el rendimiento y almacenamiento del procesamiento, como lo podemos ver en la imagen extraída del libro. Sin embargo, este enfoque puede presentar un cuello de botella en el proceso de compresión, y para evitar este problema y hacer más eficiente el programa, existe una variación en que los datos se comprimen antes de que ingresen a la base de datos, lo que optimiza el rendimiento y la velocidad de almacenamiento. Podemos apreciar mejor la diferencia entre estos dos métodos con las figuras obtenidas del libro. En el segundo método, el que inserta directamente los blobs, los datos llegan al data cacher y estos se distribuyen al in-memory cache o al restart logs. El objetivo del restart log es si sucede algo, se puede recuperar la información. Los datos pasan al in-memory cache y después de que pasa cierto intervalo de tiempo, los convierten en un blobs que luego van directamente a la base de datos. Después de que sucede todo esto, toda la memoria que está tanto el in-memory cache y en el restart logs se elimina y vuelve a suceder todo el proceso. Ahora que entendemos cómo se estructuran las Time Series Database y por qué son tan eficientes, es momento de ver para qué se utilizan. Las Time Series Database están en el corazón de muchas de las tecnologías que usamos y ni siquiera lo sabemos. Mostraremos algunos ejemplos de cómo se están utilizando en el mundo real. En el mundo financiero, el tiempo es dinero, literalmente. Plataformas como Bloomberg o Nasdaq manejan millones de transacciones por segundo. Ahí, las Time Series Database permiten detectar patrones, predecir movimientos del mercado y ejecutar operaciones algorítmicas con precisión de milisegundos. IBM Research, por ejemplo, desarrolló una plataforma de análisis de datos de alta frecuencia con Time Series Database, enfocada en detectar anomalías en mercados bursátiles en tiempo real. Y más recientemente, investigadores como ILIO en 2023 han aplicado aprendizaje profundo no supervisado para detectar fraudes financieros usando datos almacenados en Time Series Database. Asimismo, en ciberseguridad, cada intento de ataque en una red deja rastros en el tiempo, por eso las Time Series Database son clave para identificar comportamientos sospechosos que se repiten. Se detalla cómo bancos e infraestructuras críticas usan Time Series Database para detectar amenazas, analizando los logs como secuencias temporales. En la práctica, empresas como Cloudflare las combinan con algoritmos de detección de anomalías para anticiparse a ataques DDoS. Detectan picos anómalos de tráfico en tiempo real y activan defensas automáticas. Así como Charles David Gelling descubrió patrones en la concentración de CO2 midiendo día tras día durante décadas, construyendo una de las series temporales más valiosas en la historia de la ciencia, hoy en día ese mismo enfoque basado en datos a lo largo del tiempo se aplica en muchísimas otras áreas, incluyendo la biomedicina. Por ejemplo, investigadores en Japón desarrollaron una base de datos de series temporales de metagenómica marina, recolectando muestras de agua durante más de 4 años para entender cómo cambian las comunidades microbianas con el tiempo. Este tipo de base de datos permite detectar cambios estacionales, la aparición de virus nuevos o incluso variar la temperatura del océano usando solo ADN. En salud pública se utilizan Time Series Databases como la National Establishment Time Series Database para analizar cómo varía el acceso a productos libres de tabaco entre zonas urbanas y rurales en Estados Unidos, ayudando a entender desigualdades en salud. Incluso en dispositivos médicos conectados al Internet de las Cosas, se está optimizando controladores de almacenamiento para bases de datos de series temporales, mejorando el rendimiento y la eficiencia de los registros biométricos en tiempo real.